Bienvenidos a la plática del doctor Salvador Venega. Perdón. Voy a dar una breve semblanza del profesor. Mi nombre es Antonio Jesús, soy egresado de la Escuela Superior de Física y Matemáticas, pero actualmente me encuentro laborando en la Tecnológico Monterrey, Campus Santa Fe, y de varios años conozco al doctor Venegas y muy amable aceptó la invitación a, a esta escuela para darnos una pequeña plática de todo lo que ha trabajado. Voy a dar una pequeña semblanza para introducirlo y espero que corté muchas cosas de su semblanza, pero digamos traté de dejarlo más esencial para que lo vayan ubicando. El profesor Salvador Venegas es doctor en física y maestro en ciencias por la Universidad de Oxford, así como maestro en administración e ingeniero en sistemas electrónicos por el Tecnológico Monterrey. Además, en el 2008 hizo una estancia postdoctoral en calidad de profesor visitante en la Universidad de Harvard. El doctor Venegas fundó el cómputo cuántico en México y es una autoridad mundial en computación cuántica. Ha escrito más de 60 artículos científicos y es autor de 2 libros. Su trabajo científico cuenta con más de 2.000 citas. Los temas de investigación del doctor incluyen el desarrollo de algoritmos cuánticos, las caminatas cuánticas, la biología cuántica, la criptografía cuántica, la ciberseguridad, el aprendizaje maquinal cuántico, el procesamiento cuántico de imágenes, el análisis algorítmico de problemas NP duros y NP completos. Actualmente, el doctor es profesor investigador en el Tecnológico de Monterrey, institución en la que dirige el Grupo de Procesamiento Cuántico de la Información. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores, SNI. Bueno, para no quitarle más tiempo, los dejo con el doctor Salvador Benex. Muchísimas gracias por la generosa introducción y también por la oportunidad de estar con ustedes. Les agradezco de todo corazón el tiempo. Estas 5 horas que vamos a... No, 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 5 horas. Tengo una hora, ¿verdad? Por cierto. Sí, ¿verdad? Ok. ¿1 hora y media? Ok, excelente. Ok, muy bien. Quiero además agradecerles su paciencia. Vengo desde la hermana República del Sur de la Ciudad de México y entonces el tráfico está que para qué les platico, ¿no? Pero ya estoy aquí. Gracias por su tiempo, gracias por su atención y vamos a comenzar. Pues esa plática se titula, ¿no?, Computación cuántica del laboratorio al mercado, porque digamos, este título intenta reflejar dos de las pasiones que siento como profesionista. Una de ellas es la investigación científica, la búsqueda del conocimiento por el conocimiento per se, y también encontrar maneras de convertir ese conocimiento en riqueza. No nada más en riqueza material, de entrada es esa, ¿ok? Pero también es la riqueza que nos permita reconstruir el tejido social de nuestro país. Es también la riqueza que nos permita decirle por qué a un muchacho en cualquier parte de la República que vale la pena dedicar 20 años de su vida al estudio, entre, pues, desde la primaria, secundaria, prepa, licenciatura, maestría, si se deja en el doctorado, ¿no? Eso nos lleva inclusive más tiempo de estudio, ¿no? ¿Por qué habría de dedicar un muchacho tantos años de estudio si el destino que le espera es un destino opaco, mediocre? No tiene sentido, ¿ven? Pero si construimos una sociedad, como lo hemos estado haciendo durante décadas, pero tenemos que hacerlo todavía con mayor impulso, si construimos una sociedad en la que el estudio de la matemática, la física, la ciencia computacional se convierta en empleos bien pagados, en la posibilidad de crear compañías y de dar trabajo a quienes desarrollan esas actividades en esas líneas, entonces la cosa cambia, ¿no? Y construimos un tejido social que nos permite tener progreso, nos permite entonces decir, vale la pena dedicarme a esas actividades en vez de pensar, por ejemplo, en la comisión de actividades ilícitas. ¿Bien? Así es que, bueno, pues esas son mis dos pasiones, por eso se titula así, dos de mis pasiones, entonces por eso se titula así esta plática. Aquí están mis datos de contacto y lo primero que les quisiera decir es que tanto esta presentación como varios de los artículos de los que voy a mencionar en la plática, los pueden bajar de ese Tiny URL, los va a llevar directamente al Drive en donde deposité los documentos, tanto la presentación como los artículos, y el QR igual los lleva a la misma, al mismo Drive, a la misma carpeta. Si no tuvieran oportunidad de tomarlos ahorita, al final de la plática va a estar
la misma información. ¿Ok? A ustedes. Quiero agradecer al doctor Sánchez por la amable invitación, al doctor Eric Lee Guzmán, al doctor Miguel Neri Rosas, a todos los que hacen posible un evento de este estilo. Yo comencé a organizar eventos académicos, pues prácticamente antes de que todos ustedes nacieran. Cuando estaba yo en la licenciatura en el TEC, cuando estudié la carrera en el TEC, y pues hacíamos eventos internacionales de computación, de matemáticas aplicadas, ¿no? Y sé muy bien, porque hasta la fecha, ¿no? Sigo haciendo eventos, ¿no? El último Quantum Latino que acabamos de hacer en Perú la semana pasada, em, que es un trabajo inmenso, ¿no? Así es que mi agradecimiento de todo corazón a quienes han puesto esfuerzo, energía, tiempo, vida en hacer este evento. También agradezco, por supuesto, pues, al TEC, ¿no? Porque es la institución que pone la lana con la que hago investigación, ¿no? Pone mi sueldo, los lugares donde trabajan mis estudiantes y en fin. Así es que, pues aquí mi agradecimiento también para el TEC. Bueno, miren, vamos a empezar a hablar de qué es cómputo cuántico y para eso, pues lo mejor es, digamos, desmenuzarlo, ¿no? Hablar de la parte cuántica, hablar de computación para ver entonces cómo se suman de manera ecléctica estas dos disciplinas. Podríamos comenzar por una definición, y ahí es donde de hecho comienza la complejidad del cómputo cuántico, porque si ustedes preguntasen, pidiesen una definición de cómputo cuántico a físicos teóricos, por ejemplo, como David Deutsch, uno de los padres de la computación cuántica, es muy probable que David les respondiese en la línea en la línea siguiente de pensamiento, que es que el cómputo cuántico es una excelente zona de pruebas, ¿no? Es un test bed para poder evaluar ahí la pertinencia o lo razonable que podría ser tal o cual interpretación de la mecánica cuántica. Pero para un computólogo como yo, que estoy interesado en hacer algoritmos y en construir computadoras, esta sería una buena respuesta. Es un campo multidisciplinario concentrado en el desarrollo de hardware y de software. Esto es, de máquinas y de programas que empleando las propiedades de la mecánica cuántica permitan construir algoritmos más poderosos. ¿Ok? La, Solo para redondear el conocimiento, la física cuántica pues es la rama de la ciencia, la rama de la física que estudia las cosas que son súper chiquitas. Disculparán los físicos aquí presentes que hago una interpretación tan sencilla, no tan en palabras llanas de la física cuántica, pero en esencia es eso. Son las reglas de la física y las reglas de la matemática que nos permiten entender cómo se comporta y predecir cómo se comporta un átomo, diversos átomos, partículas subatómicas, etcétera. ¿Bien? Y ese conjunto de conocimientos sumado al de la ciencia computacional, que es de entrada aunque no nació así, tiene ya muchas décadas de ser una rama de la matemática que busca responder esa pregunta. ¿Cuáles son las capacidades y límites fundamentales de las computadoras? Cuando sumamos las características de la física cuántica con la teoría de la computación, en esencia lo que estamos preguntando es cuáles son los límites y las capacidades que la naturaleza podría establecer o que podríamos descubrir respecto de nuestra capacidad para procesar datos. ¿Ven? Y esa es una pregunta que va al corazón del pensamiento algorítmico, porque, por ejemplo, piensa en lo siguiente, hay problemas en computación que sabemos que no podemos resolver eficientemente el día de hoy. Por ejemplo, si tenemos un grafo, conjunto de bolitas conectadas con palitos, y están todos conectados entre todos. Y lo que yo quiero hacer es para un grafo que les gusta de unos 2000 nodos, de unas 2000 bolitas, quiero comenzar en uno de ellos, el que quiera, lo escojo arbitrariamente, de manera aleatoria, y quiero visitar todos y cada uno de los nodos de ese grafo, pero recorriendo la menor distancia posible. Ese problema que acabo de plantear se conoce en el mundo de la computación teórica como el problema, quiero regresar al mismo nodo, ¿no? El que partí. Ese problema se conoce con el nombre del problema del agente viajero, del Traveling Salesman's Problem. Nadie sabe cómo resolverlo eficientemente. Nadie sabe cómo. Es un problema, técnicamente hablando, es un problema NP duro, es un problema de optimización, que se puede convertir en un problema NP completo, que básicamente lo que significa es que está difícil resolver, ¿no? Se puede resolver, pero requiere mucho tiempo de procesamiento. Ahora, una pregunta interesante es, ¿por qué? ¿No? ¿Cuál es la razón por la cual nos toma mucho tiempo ejecutar los algoritmos que hemos desarrollado al momento? A lo mejor una respuesta es que los humanos somos malos para hacer algoritmos, ¿no? Y que pues, such is life, ¿no? Así como no podemos volar, ¿no? Nos aventamos del tercer piso y vamos a ver que no podemos volar. O sea, a lo mejor somos malos para hacer algoritmos.
Difícil de creerlo por nuestro ego, pero esa puede ser una respuesta. Otra respuesta puede ser que las máquinas que hemos empleado para hacer cálculos no tienen las propiedades matemáticas o físicas necesarias para poder acelerar los cálculos que necesitamos hacer. ¿Ven? Por ejemplo, la noción de correlación, que es importantísima en física y en ingeniería, no se diga, nativamente en el hardware de una máquina de Turing ese concepto no existe. ¿Ven? Entonces, a lo mejor es parte del problema, ¿no? O es una segunda razón. Y a lo mejor una tercera razón es que sin importar qué hagamos, hay problemas que la naturaleza establece que son difíciles y otros que no son tan difíciles de resolver. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de esas tres, o si es una combinación de las tres, o por qué hay problemas que son difíciles de resolver con una computadora y por qué otros no? Bien, entonces, el cómputo cuántico, de hecho, busca responder esa pregunta a través de la combinación ecléctica de ideas de la física cuántica y de la ciencia computacional. Esta gráfica que les pongo aquí es el objetivo de este es mostrar lo que pasa cuando uno corre algoritmos. Las tres primeras curvas que tenemos aquí son algoritmos polinomiales, son algoritmos que tardan una cantidad polinomial de tiempo en ejecutarse. La cuarta curva corresponde a un algoritmo que tarda una cantidad exponencial de tiempo en ejecutarse. Y este de aquí es una cantidad factorial de tiempo. Lo que tenemos en la escala de las Y es crecimiento en términos exponenciales. Esto es 1 por 10 a la 40. Y pues fácilmente con algoritmos de este estilo, de orden factorial, esto es como el problema, la solución de fuerza bruta del problema del agente viajero, nos puede tomar más que la edad del universo encontrar una solución. Entonces, pues claramente sí podemos encontrar una solución, pero no va a haber nadie que pague por esa solución, ¿no? Porque toma demasiado tiempo. Así es que tenemos que encontrar formas más eficientes o menos ineficientes de resolver estos problemas, ¿no? Y esa es la gran promesa o una de las grandes promesas del cómputo cuántico. Ahora, el cómputo cuántico nació a finales de los 70, principios de los 80. Si uno revisa los libros que hablan de la historia de esta disciplina, vamos a ver que típicamente se reconoce a Richard Feynman como el padre del cómputo cuántico, porque efectivamente Feynman fue quien planteó la necesidad de pensar en otro tipo de hardware distinto del de la máquina de Turing para poder resolver problemas de física cuántica, ¿no? Desde ese entonces hasta el día de hoy, el cómputo cuántico se ha convertido ya en una disciplina muy sólida, tanto teórica como experimentalmente, o sea, como rama de investigación científica. Miren, cuando yo comencé a trabajar en este tema en el doctorado, en 2002, yo en México nunca escuché hablar de computación cuántica. En Oxford, que fue donde hice el doctorado, em, había un centro de computación cuántica en el Departamento de Física Atómica y Láseres, que fue donde trabajaba. En el Departamento de Ciencias de la Computación había uno que otro colega que estaba comenzando a abrir campo, ¿no? En Estados Unidos el tema se estudiaba, pues, the usual suspects, ¿no? En el MIT, en Harvard, Stanford, y ya, ¿no? Y ya eran esos. Al paso del tiempo, 10 años después, muchas universidades en el mundo de habla inglesa tenían ya programas de estudio, de investigación, inclusive de entrenamiento en computación cuántica. Bien, entonces, al paso de este tiempo, de estas décadas, el cómputo cuántico, además de ser una disciplina, convertirse en una disciplina científica muy sólida, también ha comenzado a extender sus dominios y sus capacidades y sus ideas a otras áreas, tanto del cómputo como de otras disciplinas científicas e ingenieriles. Por ejemplo, la inteligencia artificial, el laboratorio de la NASA de cómputo cuántico se llama el QUIL, el Quantum Artificial Intelligence Laboratory. Machine Learning, que es Quantum Machine Learning, es el tema así candente, hot, ¿no? El cómputo cuántico hoy por hoy. Es el que mayor ingresos ha generado para compañías startups. Geometría computacional y el procesamiento de imágenes. Esta disciplina yo la cofundé ayer durante los estudios de doctorado. Cuando yo publiqué los primeros artículos que escribí sobre procesamiento cuántico de imágenes, a la par unos colegas en Estados Unidos estaban haciendo lo mismo. Entonces se inventó la disciplina de dos caminos independientes en el mismo periodo, en 2013. ¿Para qué querríamos usar, por ejemplo, sistemas o algoritmos cuánticos en procesamiento de imágenes? Pues de entrada, porque el proceso físico que siguen tanto los sensores, bueno, las tecnologías que empleamos para tomar fotografías digitales, es un proceso cuántico. ¿Ven? Básicamente lo que hacen los sensores, por ejemplo, los sensores CMOS, es utilizar el efecto fotoeléctrico
para poder convertir una señal analógica, discretizarla y después producir una señal digital. Ven a través de las frecuencias de los fotones, como dicen, ¿no? A través de las frecuencias se mueven ciertos, bueno, provoca el movimiento de ciertos electrones que caen en unos pozos y el número de electrones que están en cada pozo van a ser los píxeles o la intensidad de los píxeles de diferentes colores. ¿Ven? Así es como funciona el proceso básico de construcción de una máquina, de una fotografía digital. Así es que, ¿qué pasaría, por ejemplo, si antes de que contáramos los fotones, tuviéramos un equivalente de firmware cuántico que hiciera manipulaciones en las imágenes o en los sistemas físicos que están almacenando la imagen antes de que hagamos la conversión de lo cuántico a lo clásico, a lo digital? Podríamos, por ejemplo, hacer encriptación homomórfica. Podríamos hacer un montón de cosas con esas imágenes antes de que estuvieran al alcance del ser humano. Esto es antes de que podamos copiarlas, antes de que podamos hacer robo de información. ¿eh? Así es que, por ejemplo, esa es una de las aplicaciones de esta. Bueno, además hay todo un ecosistema en el mundo de la computación cuántica respecto de la creación de empresas y generación de riqueza. Hay compañías muy grandes metidas en el negocio como Microsoft, Google, IBM, Amazon, D-Wave, Quantinuum. Quantinuum es una compañía que nació siendo bastante chiquita, su nombre era Cambridge Quantum Computing, y después hicieron una alianza con Honeywell. Honeywell es una empresa bastante conocida por ingenieros, digamos, de mi edad y poco menos jóvenes. Y uno dirá, pues Honeywell, ¿qué anda haciendo en el mundo de la computación cuántica? Pues lo que pasa es que es una compañía que se dio cuenta de que ellos tenían toda la ingeniería que requerían para hacer computadoras cuánticas. Fue como un producto colateral de décadas de trabajo científico. Así es que hicieron alianza con Quantinuum, con Cambridge Quantum Computing, básicamente la compraron y construyeron esta compañía que es Quantinuum, que es una de las empresas más exitosas en la producción tanto de hardware cuántico como de librerías para procesamiento de aprendizaje computacional cuántico. También hay compañías que han pasado de lo grande, de lo pequeño a lo grande, como OneQubit, Rigetti, Quantum South, que es una compañía uruguaya que desarrolla algoritmos cuánticos para problemas de optimización, básicamente de almacenamiento. Xanadu, bastante conocido por sus librerías de procesamiento de Quantum Machine Learning y por procesadores cuánticos ópticos, que son una maravilla. Zapata Computing, StrangeWorks, y Cureca, que es una empresa española dedicada básicamente a la construcción de vínculos entre la investigación y la industria, particularmente en la formación e identificación de recursos humanos. O sea, Cureca lo que hace es conseguir o crear oportunidades de trabajo para investigadores, para egresados de maestría, doctorado en el tema, en la industria, ¿no? Está padre. Y gobiernos, hay varios gobiernos metidos en este tema. Por ejemplo, si uno revisa la Quantum Initiative Act del gobierno de los Estados Unidos de América, comienza como solo un documento de los Estados Unidos puede comenzar. Comienza diciendo, a efecto de mantener la supremacía de los Estados Unidos de América en materia de información cuántica. Y vean ustedes lo importante que son las palabras aquí, ¿no? Siempre son importantes, pero en esto más. No dice, hay para ganarle tantito a México, ¿eh? Como para competirle a China. No, 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 no. Dice, para mantener la supremacía. Esa posición que los Estados Unidos de América han tenido desde la Segunda Guerra Mundial respecto de la ciencia y su uso para tener supremacía en todos los aspectos, habla claramente de un proyecto de nación. Un proyecto de nación que nos guste o no nos guste, lo tiene y los ha hecho convertirse en lo que son. Un proyecto de nación que nos falta a nosotros. Porque este país, ¿saben ustedes? En Silicon Valley y en Seattle, que son los dos grandes centros de desarrollo de software en Estados Unidos, las poblaciones de extranjeros, la primera, o sea, la más frecuente, la más común de encontrar, es gente de India, indios. ¿Saben cuál es la segunda? Mexicanos. Aproximadamente el 30% de mis estudiantes en el TEC, cuando se gradúan, se van a trabajar a Seattle. Y se van a trabajar a Seattle no porque estén así pidiendo a gritos, así les gusta trabajar en Estados Unidos, ¿no? No es que digan, ay, no, Dios, líbrame de ganar muchos dólares, ¿no? No, pues claro que nos gustan los dólares, ¿no? Pero el punto es la capacidad, dicen, necesitamos ingenieros capaces. Y no son solamente egresados del TEC, hay egresados del POLI, hay egresados de la UNAM, hay egresados de todas las universidades trabajando allá. Los mexicanos somos muy buenos ingenieros y somos muy buenos científicos. Lo que nos faltan son proyectos grandes que permitan construir cosas aquí. ¿Ven?
Entonces, por eso es importante comprender por qué le entran estos países. El Reino Unido, a pesar de pues malamente, en mi opinión, ¿no? Que se decidieron hacer el Brexit y salir de la Unión Europea, parece ser que ya están entrando en razón y en algún momento van a regresar a la Unión Europea, pero se decidieron salir y a pesar de ello, el gobierno del Reino Unido, ¿qué hizo? Millones de libras inyectados a comunicaciones cuánticas y a computación cuántica, pero sobre todo a comunicaciones. Bien, entonces hay un proyecto de nación detrás de cada una de estas inversiones. No es nada más porque les sobre la lana, no es porque digan, ah, sí, tengo aquí pues unos 500 millones de dólares que no sé qué hacer con ellos. No, claro que saben qué hacer con ellos. Los invierten porque tienen un objetivo. Ese objetivo es el que nos toca construir a nosotros, ¿eh? Con lo poco o lo mucho que le podamos meter a la ciencia en este país. Así es que todos ellos conforman el ecosistema de tecnología cuántica, de emprendedurismo y de compañías grandes que permiten generar esta bola de nieve que es prácticamente imparable, ¿no? Es tanto el dinero invertido, tanto talento, tantos intereses y tantos resultados científicos e ingenieriles que el mundo del cómputo cuántico es ya una realidad comercial que va a continuar creciendo, ¿no? Ahorita el valor del mercado de tecnologías cuánticas es de varios miles de millones de dólares y en breve pues, será de billones, billones en español, o sea, millones de millones de dólares. Bueno, esto respecto de la introducción, ¿no? Del campo en lo general, o vamos a hablar de una parte un poco más científica, técnica. Vamos a hablar, perdón, de la diferencia que hay entre los bits y los qubits. ¿Por qué? Porque los bits son la unidad básica de procesamiento en computación digital y los qubits o quantum bits son la unidad básica de procesamiento en computación cuántica y en información cuántica. Un bit lo podemos construir de muchas maneras. Podemos utilizar un relay, podemos utilizar un transistor, palitos y bolitas. A mí me tocó ver en el MIT era así una computadora grandota, ¿no? Pero grandota, si quiero decir, hagan de cuenta como una cuarta parte de este auditorio, que el colega que la hizo, por divertirse, lo hizo con palos y con bolas de billar. Hizo una compuerta AND, una compuerta NOT, ¿no? Estaba divertido lo que hacía, ¿no? Porque sí hacía cálculos. También podemos construir computadoras así, ¿no? Podemos construir bits. Eso, claro, era lúdico, no era con lo que, pues, para divertirse, ¿no? Y también para mostrar que la tecnología que empleamos para construir computadoras nos provee de ciertas ventajas y desventajas, pero hay muchas formas de hacerlo, pero el sustrato matemático es siempre el mismo. Los bits son elementos de un espacio escalar, ¿no? Que es o cero o 1, o carita feliz y carita triste, arriba y abajo, en fin, ¿no? Lo que importa es que son dos etiquetas que empleamos para referirnos a dos estados mutuamente excluyentes del sistema físico con el que estamos haciendo cálculos. Los qubits, que les decía yo, es la forma corta de decir quantum bit, y si ustedes revisan los documentos de la primera generación de físicos que trabajaron en el área, van a encontrarse con los documentos ay, se me olvidó el nombre, ahorita se los digo, es un físico de la Universidad de Nueva York. eh, Ay, se me fue el nombre, ahorita se los digo. El caso es que este colega era además muy fijado en el tema del inglés y decía, qubit se tiene que escribir sin U. Porque hay una regla ahí que nada más él sabía de la lengua inglesa, que decía que tenía que quitarse esta U. Pero se quedó la U, todo el mundo la usa, así es que así es como lo van a encontrar. Qubits como quantum bits como. ¿Qué es un qubit? Básicamente ustedes que son físicos lo van a entender muy bien. Un qubit es un elemento de un espacio de Hilbert bidimensional. Eso es. Que para el mundo discreto se traduce a un espacio vectorial complejo de dos dimensiones definido sobre los complejos. ¿Ven? Eso es un qubit. Ahora, eso nos da al mismo tiempo una idea clara de por qué las computadoras cuánticas se espera que tengan mayor poder computacional que las computadoras digitales, porque la unidad básica de procesamiento tiene más parámetros. ¿Ven? Podemos escribir un qubit de esta manera, como una combinación lineal de una base arbitraria, la que escogiéramos. Típicamente las bases que escogemos en computación cuántica son bases ortonormales. Y generalmente, de hecho, son los qubits 0 y 1. El qubit 0 como el vector columna 1, 0, y el qubit 1 como el vector columna 0, 1. Es el equivalente del I y J, pero en C2. Y em, podemos escribirlo así, o bien podemos escoger esta otra forma de escribirlo, ¿no? Que como podemos ver, pues tenemos parámetros con los cuales podemos jugar. ¿Ok? Cuando combinamos qubits, lo hacemos a través del producto tensorial. Eso significa que cada uno de los qubits vive en un espacio bidimensional, y si tenemos n qubits, ese conjunto de qubits, ese registro de qubits, va a vivir en un espacio de dimensión 2 a la n. ¿Bien? Y en ese espacio de dimensión 2 a la n caben los productos como ese, ¿no? De psi 1 por tensor psi 2, tensor hasta tensor psi n,
Y también existen ahí otros sistemas cuánticos u otras representaciones matemáticas de sistemas cuánticos que no se pueden expresar como productos tensoriales. Esos son los sistemas que están en entrelazamiento cuántico o que tienen algún tipo de correlación cuántica. Las correlaciones cuánticas, como vamos a ver en unos slides, juegan un papel súper importante, por ejemplo, en la construcción de redes cuánticas. ¿Sí? Ahorita llegamos a eso. Bueno, ahora una cosa que les quiero decir es, ya que tenemos buen tiempo para platicar y es una audiencia pequeña, dudas que tengan, siéntanse con toda la libertad de decir yo y la respondo con todo gusto, ¿ok? Por favor, por el amor de Dios, no me vayan a decir doctor. Me llamo Salvador, ¿ok? Siéntanse con el día Salvador, de tú. Todos aquí somos colegas, estamos interesados todos en comprender cómo funcionan estas cosas. Muy bien, entonces, ahora, ¿qué es un qubit? Ya que hablamos que es un qubit, vamos a hablar de cómo son los algoritmos cuánticos. Miren, en el mundo de la computación digital tenemos muchas formas de construir algoritmos. Podemos utilizar, por ejemplo, digo, Dios nos libre, pero podemos utilizar compuertas combinatorias, por ejemplo, compuertas digitales. Digo, Dios nos libre porque imagínense hacer ¿qué les gusta? Un manejador de bases de datos con ANDs, con ORs y con flip-flops, no vamos a acabar nunca. Pero el punto es que en principio podemos si queremos. A lo mejor nos toma la mitad de la vida, pero de que lo podemos lograr, lo podemos lograr. ¿Por qué? Porque los conjuntos de compuertas AND, NOT u OR NOT, que después también utilizamos para construir unidades básicas de memoria, que son los flip-flops, sirven para construir cualquier algoritmo. Son un conjunto universal de herramientas para hacer cómputo. ¿Ok? Cualquier algoritmo que yo pueda escribir para una máquina de Turing, también voy a poder construir un circuito que haga exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, ese es un tema súper importante porque la noción de universalidad en cómputo juega un papel fundamental, por ejemplo, para justificar que en vez de que estemos haciendo circuitos en protoboards, programemos en Python. Piensen ustedes en lo siguiente, ¿qué garantiza que, podamos utilizar Python o C++ o C o el lenguaje que uno quiera, inclusive lenguajes minimalistas como Go, el de Google? ¿Qué garantiza que Golang ¿Qué garantiza que con esos lenguajes podemos escribir programas que calculen cualquier función computable? ¿No? ¿Qué garantiza, por ejemplo, que un problema que yo pueda resolver utilizando o construyendo un programa en C++ también pueda construirse un programa en Python que resuelve el mismo problema? La respuesta es, lo que lo garantiza es la demostración matemática de que todos esos universos de programación y de construcción de máquinas computadoras son equivalentes entre sí. Esa es la noción de universalidad. ¿Ven? Y eso juega un papel muy importante tanto en computación digital como en computación cuántica. Van a ver ahorita por qué. Pero antes de llegar a esa parte de la universalidad, quiero decirles esto sobre la rapidez. Una de las promesas del cómputo cuántico y en general una de las necesidades más importantes en el mundo del desarrollo de algoritmos es construir algoritmos que sean más rápidos que los que conocemos. Por ejemplo, para este problema que les decía, el problema del agente viajero, ¿será que podríamos construir algo más rápido? Por ejemplo, en vez de hacer los cálculos de todas las posibles trayectorias y encontrar el más pequeño, ¿sería posible que en promedio nos tardáramos menos tiempo si escogiéramos al azar cualquier combinación de nodos? Si utilizáramos probabilidad, si utilizáramos sistemas estocásticos en vez de un procedimiento determinístico. Bien, entonces, esas preguntas, todas ellas están dirigidas a la necesidad de reducir la cantidad de tiempo que necesitamos invertir en encontrar una respuesta a través de algoritmos, ¿no? En encontrar una respuesta al problema. Entonces, la noción de rapidez juega un papel muy importante en computación, ¿ok? Y esta noción se puede, digamos, es una palabra polisémica. La palabra rapidez en computación significa varias cosas. Una de ellas significa esto, hacer uso de las propiedades físicas de un sistema para hacer las cosas más rápido. Antes de entrar a estas ecuaciones, nada más hay dos ecuaciones, la que puse hace rato del qubit y esta otra, ¿ok? Pero fíjense ustedes, vamos a pensar antes en computación digital. Piensen ustedes que tienen que resolver, por ejemplo, el problema de multiplicar dos matrices, ¿ok? Y ese problema lo quieren hacer porque está complicado en utilizar algoritmos muy sofisticados, lo quieren hacer conforme a la definición del libro de texto de multiplicación de dos matrices. Producto punto de renglones por columnas, ¿ok?
Dice, bueno, ¿qué pasa si yo intento resolver ese problema, digamos, para dos matrices grandotas, ¿no? Como de orden 1 millón, y utilizo una computadora secuencial, digo, ya llevándolo al extremo, una Pentium, así de cuando yo estaba en la carrera, ¿no? Pues nos vamos a tardar un ratito, ¿no? A lo mejor nos tardamos un día completo en multiplicar esa matriz, esas dos matrices, ¿ok? Ahora, ¿qué sucede si en vez de utilizar una computadora tan vieja usamos una computadora más nueva que tenga capacidades paralelas? Esto es, que el procesador que tenga varios pipelines o tenga varios cores a los cuales pueda yo acceder de manera simultánea. Ahí la cosa cambia, ¿ven? Porque el cálculo de cada una de las entradas de la matriz que resulta de multiplicar A y B se hace de manera independiente. Yo no tengo que esperar a calcular la entrada 3 4 para encontrar el resultado de la entrada 7 9. ¿Ven? Puedo calcularlo todo de manera independiente. Ahora, para poder hacer eso en una computadora que tiene varios procesadores instalados, a lo mejor es un GPU, a lo mejor son pipelines contenidos en el mismo procesador, en fin, pero que pueda hacer varios cálculos simultáneos como si fueran varias líneas de producción que al mismo tiempo están trabajando. Yo como programador necesito tener pues cierto conocimiento, no trivial, no de inicial, no de ¿cómo se dice esta palabra? Pues no de persona que va comenzando en el área, ¿no? Sino ya cierto conocimiento como intermedio, ¿no? Tengo que saber programar sistemas en paralelo, utilizar las funciones de esos lenguajes de programación para poder hacer el trabajo. En esencia, lo que estoy haciendo en ese escenario es aprovechar las propiedades de las propiedades físicas del sistema con el que estoy haciendo cálculos. ¿Ven? Ahora, si uno trabaja, por ejemplo, ¿qué les gusta? Para una institución financiera, ¿ok? Que manejan un montón de datos y que ahí, si están haciendo ciencia de datos, por ejemplo, pues van a tener que hacer cálculos de eigenvalores y eigenvectores y un montón de cosas todos los días. Eso es pues, rutinario, ¿ok? Pero si ustedes hacen uso de las propiedades paralelas de los procesadores a los que tienen acceso y lo hacen bien, pues vamos, bien hecho porque están dando muestra de competencia, de su capacidad, ¿no? Se formaron bien en la escuela. eh, y eso tiene vamos, tiene su retribución, ¿no? Su reconocimiento, pero en esencia lo que estamos haciendo es uso sensato, el uso prudente de la máquina a la que tenemos acceso, ¿ok? Eso es distinto de, además de hacer uso de estas capacidades físicas del sistema, de utilizar otros algoritmos más sofisticados, por ejemplo, el algoritmo de Winograd o el algoritmo de Strassen, que en efecto son más rápidos que el algoritmo de multiplicación de matrices conforme el libro de texto. Lo ideal es que el ingeniero que se dedique a escribir esos programas, pues sepa ambas cosas, ¿no? Sepa tanto la parte de acceso al hardware como algoritmos sofisticados que permiten hacer las cosas tan rápido como sea posible. Pero son dos escenarios distintos. ¿Hasta aquí claro? Ok. Bueno, la primera parte, en el caso del cómputo cuántico, el aprovechamiento de las capacidades físicas de los sistemas con los que hacemos cálculos, perdón, pues fue básicamente el trabajo realizado desde la época de Feynman hasta más o menos 2015, 2015-2016, que fue cuando comenzaron a salir los primeros papers de aprendizaje computacional y otros paradigmas de programación en computación cuántica. ¿Ok? Lo que hicimos en ese periodo de los noventas, de los ochentas más bien, a 2015, les decía aproximadamente, fue construir circuitos, construir representaciones matemáticas de sistemas cuánticos que empleamos como circuitos. Esta operación que tenemos aquí se conoce con el nombre de paralelismo cuántico. Está bien fácil de describir. Tengo n más 1 qubits que voy a hacer pasar a través de n más 1 compuertas. N compuertas que llamo h y otra compuerta que llamo identidad. ¿Ok? El resultado de esa operación, el resultado de ese proceso físico, si lo pongo en matemáticas, es un sumatorio con una cantidad exponencial de términos. Y si yo le aplico a este sumatorio otra compuerta que voy a llamar UDF, que es una compuerta que calcula a la función f, lo que obtengo como resultado después de dos pasos es un sumatorio que tiene todos los valores de la función f desde 0 hasta 2 a la n menos 1. ¿Ven?
Se llama paralelismo cuántico, ¿por qué? Porque en dos pasos, así que en dos patadas, ¿no? Obtengo una cantidad exponencial de resultados en el sumatorio. ¿Ok? El paralelismo cuántico es una propiedad fundamental de los primeros, digamos, de los algoritmos cuánticos de la vieja escuela, ¿no? Si han escuchado hablar del algoritmo de Shor, el algoritmo de Grover, todos esos algoritmos hacen uso del paralelismo cuántico como primera parte, como elemento introductorio, para después los cálculos posteriores de cada uno de estos algoritmos. ¿Ok? Bueno, esta es una definición este es el equivalente de saber, de conocer cuáles son los comandos que tengo que utilizar en Python para poder acceder a las capacidades paralelas de los chips con los que estoy trabajando, ¿no? Había que construirlo, ¿ven? Entonces, en el cómputo cuántico, pues no era nada sencillo porque, bien, en esencia, el problema fundamental que enfrentó el cómputo cuántico en sus primeros años fue el hecho de que había poca comunicación entre diferentes disciplinas. Yo fui el segundo ingeniero en formarse en el Centro de Computación Cuántica de Oxford. Todos los demás, excepto un colega, ¿no? Un buen amigo, Luke Rowland, que también es ingeniero y que estábamos prácticamente en la misma generación, todos los demás estudiantes del centro eran físicos teóricos o matemáticos. Y era necesario que hubiera esta comunión de disciplinas para identificar problemas que pudieran ser atacados con el cómputo cuántico, ¿no? Entonces, bueno, pues eso tomó su tiempo, ¿no? Y de ahí, pues ese platicar entre diferentes disciplinas fue lo que permitió llegar a este tipo de expresiones matemáticas que hoy son, pues, bloques fundamentales para construir cualquier tipo de algoritmos. Otra definición de rapidez es esta, es desarrollar estrategias algorítmicas. Por ejemplo, em, hay una bastante famosa que se llama Divide and Conquer, dividir y vencer, que consiste en partir un problema muy grande en pequeños pedazos y establecer correlaciones para que las soluciones computacionales de cada pedacito den lugar a la creación de la solución del problema completo. Y así como eso, hay un montón de metodologías en la formación de un ingeniero, de un computador, de un científico computacional para diseñar algoritmos, ¿ok? No son algoritmos en sí mismos, son metodologías para desarrollar algoritmos, son como metateorías, ¿eh? En el caso del cómputo cuántico, ese trabajo está apenas siendo realizado. Por ejemplo, en 2021, si la memoria no me falla, 2022, salió en el archive, que es donde ponemos todos los preprints o casi todos los preprints de computación cuántica, un artículo escrito por Andrew Childs, un colega bastante conocido en el área, en el que presentó su propuesta de cómo hacer divide and conquer cuántico. Bien, entonces, todas estas metodologías de cómo construir algoritmos están apenas en el sartén o apenas están planteando. O sea, para todos los que están aquí que no han hecho un doctorado, ¿qué significa eso? Tema de doctorado, ¿vale? Tema de investigación, o bien tema de creación de una compañía, ¿vale? Tema de desarrollo, porque nadie lo ha hecho, ¿ven? Una de las, así, de las cosas, vamos a verlo al final, una lámina que tengo con patentes, las patentes otorgadas en computación cuántica, son bien poquitas. Y eso es la impronta así clarísima, clarísima, de que no de que todo lo que uno quiere inventar va a funcionar, porque eso tampoco es cierto, ¿eh? El mundo de la inversión tecnológica tiene sus asegúnes. Pero un mercado en el cual hay muy pocas patentes, un mercado tecnológico en el cual hay muy pocas patentes, es una invitación a gritos a desarrollar tecnología. ¿Ven? Porque hay muchas necesidades. Y de hecho, el problema fundamental que tenemos en computación cuántica es que no hay suficientes manos. Así como en tecnologías de la información hay un gap gigantesco entre lo que los estudiantes que se van graduando año con año y lo que la industria requiere, bueno, el gap todavía es peor en computación cuántica. ¿Ven? Entonces hay mucho por desarrollar. Por ejemplo, este tema. Bien. ¿Qué hora es? Ay, ah, no, va una hora apenas, ¿verdad? Un poquito menos de una hora. Excelente. Voy a ponerlo aquí para que no se me olvide. Bien. Bueno, ahora entonces desarrollar algoritmos cuánticos, pues como pueden ver, tiene su encanto. Es complicadón, sí, porque uno requiere identificar problemas interesantes y complejos para resolver. También la mecánica cuántica, como ustedes saben muy bien, porque son físicos, es una disciplina que sí se puede aprender de manera fenomenológica, pero no de forma tan directa como otras ramas de la física, por la simple y sencilla razón de que no podemos ver los átomos directamente. Somos muy grandotes para eso. Entonces, la forma en la que aprendemos mecánica cuántica y las características del mundo cuántico
pues son contraintuitivas, ¿no? Tienen comportamientos que no corresponden a lo que uno esperaría que sucediese en el mundo al que estamos acostumbrados a interactuar. Pues aprender mecánica cuántica pues tiene su complejidad y por supuesto pues es indispensable conocer los fundamentos de la disciplina para poder diseñar algoritmos cuánticos. Y una tercera razón por la cual el diseño de algoritmos cuánticos es complejo y es un reto bien interesante para la formación de un científico y de un ingeniero es que los algoritmos cuánticos, de entrada, como todo algoritmo, lo primero que se les debe y se les puede exigir es que funcione. ¿Estamos de acuerdo? Eso de entrada. Y después, pues que tengan una ventaja, que sean rápidos, al menos ligeramente más rápidos, o al menos que ligeramente ahorren más energía, que tengan una característica que uno diga, ah, mira, pues vale la pena hacer este trabajo, ¿no? Como sucede en cualquier otra rama de la algoritmia. ¿Por qué tenemos que escoger em, programar y ejecutar el algoritmo de Strassen para multiplicación de matrices en vez de la definición de libro de texto? Programar el algoritmo de Strassen es mucho más complicado. Se requiere que uno entienda recursividad, se requiere que uno sepa programación dinámica, varias que son medio, no, son muy padres, pero toma su tiempo aprender. ¿Por qué querríamos hacer algo así? Bueno, porque hay una ventaja computacional que puede representar una ganancia, ¿no ven? En tiempo, o en dinero, o en talento, o en fin. Así es que esto es lo que sucede con los algoritmos cuánticos. Esta es una gráfica que intenta presentar un resumen, una tabla, perdón, presenta un resumen de cuáles son las unidades básicas de procesamiento, tanto en computación digital como computación cuántica, las herramientas que tenemos para programar, y en fin, ¿ok? Aquí hay una cosa que les quiero decir. Tendemos en el mundo de la computación cuántica a decir computación clásica para en realidad decir computación digital. Esto sucede, es un efecto, es una herencia directa de la física. ¿Ven? Todo lo que no es cuántico, ¿qué es? Es clásico, ¿ok? Pero en computación cuántica, not quite. ¿Por qué? Porque en computación no cuántica, o sea, en computación clásica, hay computación analógica y hay computación digital. Lo que pasa es que la computación digital fue la que floreció por razones industriales, porque además tiene una capacidad, una robustez en contra del ruido que es muy apreciada. Pero el cómputo analógico existe. Lo desarrollaron sobre todo científicos de la Unión Soviética, ¿no? En ese tiempo y tiene resultados bien interesantes, ¿no? Lo que pasa es que no se desarrolló como una rama de la industria, pues porque no hubo compañías que construyeran computadoras en ese sentido, pero hace menos de un año Microsoft anunció que en colaboración con una compañía, si mal no recuerdo, de logística, construyeron una computadora analógica que buscaba resolver problemas de optimización. ¿Ven? Entonces ese mundo no está perdido. Entonces les digo esto porque a lo mejor dicen, no, pues hay computación analógica, ¿no? ¿Por qué usar la palabra clásica para decir digital? Pues porque es un abuso del lenguaje, esa es la realidad, ¿ok? Pues lo van a encontrar en todos los libros, todos los papers, pero la distinción puede volverse importante en algún tiempo. Bien, ahora miren, esto es un ejemplo de circuitos cuánticos y les pongo yo para comparar su comportamiento, un algoritmo digital aquí abajo. Los algoritmos digitales siempre se comportan de la siguiente manera. Tengo un conjunto de datos, las condiciones iniciales del circuito, le pongo aquí los valores de los bits A, B y C, y conforme pasa el tiempo, la información transcurre o recorre los cables que se encuentran de la izquierda a la derecha, ¿no? Al paso del tiempo y al paso de la información por los circuitos correspondientes, estos bits se van transformando. Si yo tengo, por ejemplo, puros ceros en la entrada, entonces la salida del AND, este AND va a ser un cero. Entonces la salida de este NOT va a ser un 1. Y así podemos pensar en dividir en columnas, por ejemplo, un circuito combinatorio para ir viendo cómo al paso del tiempo voy transformando la información. ¿Ok? Los circuitos cuánticos en ese sentido se comportan igualito. Tenemos un conjunto de valores iniciales, esos valores iniciales que es información cuántica, información almacenada, por ejemplo, ¿qué les gusta? En la polarización de un fotón, ¿ok? O en el spin de un electrón. Esa información o esa inicialización, esa preparación de los qubits, la vamos a hacer pasar por procesos físicos que podemos representar como compuertas. Por ejemplo, si almacenamos información en la polarización de un fotón, estas compuertas serían, por ejemplo, beam splitters. ¿Ok? Entonces, hacemos pasar estos qubits, estos sistemas físicos, por las compuertas
y la información fluye de izquierda a derecha, o puede ser de derecha a izquierda también, ¿no? Pero ustedes entienden lo que quiero decir, es, fluye en la misma lógica que en un circuito combinatorial conforme el tiempo avanza. Y al final, pues medimos la información, ¿ok? En el caso de la computación digital, en el caso de la computación digital, pues, la medición es un proceso trivial. No lo es, por supuesto, en computación cuántica, ¿no? Computación cuántica es un proceso muy fino y complicado de hacer. Bueno, ahora, otra forma de hacer cómputo cuántico es utilizar la ecuación de Schrödinger. Eso está bien interesante porque, miren, estas compuertas son campo natural para un computólogo. Un computólogo como yo se siente, pero como pez en el agua cuando le ponen un circuito cuántico, ¿ok? Cuando le ponen una ecuación diferencial, pues uno llora de la alegría ante el placer, como ustedes, ¿no? De decir, Dios, gracias porque hoy resolver una ecuación diferencial, pero es un modelo distinto de cómputo, ¿ok? Un modelo desconocido por los computólogos. Los computólogos utilizamos ecuaciones diferenciales para modelar al mundo, no para producir computadoras. Entonces, esto cuando yo comencé a trabajar en esta área, que fue cuando estuve en Harvard, en cómputo cuántico adiabático, yo de veras me sentía emocionadísimo porque dije, es que está padre, ¿no? Está padre la idea de utilizar ecuaciones diferenciales para construir computadoras. Y este es un modelo universal de computación cuántica, tanto el de circuitos como el modelo adiabático de computación, que es, digamos, el más famoso que se construyó sobre la ecuación de Schrödinger. Ambos son modelos universales de cómputo, ¿ok? Y una versión restringida del modelo adiabático, que se conoce con el nombre de quantum annealing, de temple cuántico sería la traducción al español, es la tecnología que emplea una compañía canadiense bastante conocida en el área que se llama D-Wave. Entonces, cuando escuchan hablar de las computadoras de D-Wave, esas computadoras funcionan sobre el principio de la ecuación de Schrödinger con valores restringidos de los hamiltonianos, básicamente, ¿ok? No es cómputo universal, es cómputo que resuelve problemas de optimización, pero aún así los problemas de optimización son muchísimos y representan un montón de dinero. Por eso es que D-Wave le entró en esa área, ¿ven? Porque era un área en la que era, pues no digo que sea fácil, ¿no? Pero que sí se veía claramente que podía haber la construcción de riqueza a partir de la solución con un nuevo paradigma tecnológico. Bien, y esta es otra forma de construir algoritmos que conozco con el nombre de algoritmos cuánticos variacionales. En esencia, un algoritmo cuántico variacional es un híbrido que tiene una parte cuántica, esta de aquí, y otra parte clásica o digital. La razón de ser de los algoritmos cuánticos variacionales es que las máquinas cuánticas que hoy tenemos son, grosso modo, el equivalente de los mainframes que tuvimos a principios de los 60, mediados de los 60 del siglo pasado. ¿Sí? Esas máquinas, por ejemplo, yo en mi niñez, mi mamá trabajaba en un banco y había un banco, banco rural. Y en el edificio donde trabajaba mi mamá, en el mezanín estaba el centro de cómputo. Entonces, adivinen qué hacía el chamaco, ¿no? Cada vez que iba yo al trabajo de, ¿no? Pues me metía ya a las computadoras, ¿no? Era, pues como se lo pueden imaginar, el centro de cómputo de ese entonces, ¿no? Con cintas, muy frío, etcétera. Pero realmente las máquinas que tenían ahí, pues mi celular tiene varias órdenes de magnitud más poder que las máquinas de ahí. Pero eso era lo que había en ese entonces, ¿ven? Eran poder de cómputo limitado, pero había que usarlo para poder generar esta sinergia, este círculo virtuoso de más inversión, más talento, más poder, y en fin, hasta llegar a lo que tenemos hoy. El cómputo cuántico hoy por hoy tiene máquinas que, por ejemplo, no tienen corrección de errores. ¿Ven? Lo vamos a tener en los siguientes 10, 15 años, pero todavía no. Pues como todavía no lo tenemos, tenemos que buscar la forma de adecuar, de ajustar, ¿no? De complementar las tecnologías para que a pesar de que no tenemos precisiones como las que sí tenemos en computación digital, podamos utilizar las computadoras cuánticas. Esas actuales, las que tenemos hoy con IBM, Google, etcétera. Esa es la razón de ser estos algoritmos cuánticos. ¿Eh? Tienen un sistema de retroalimentación. Básicamente es un sistema de control que aquí ajusta los parámetros que salen del algoritmo cuántico empleando machine learning, por ejemplo. ¿Ok? Bueno, para programar computadoras cuánticas y para simularlas hay un montón de plataformas, estas que tenemos aquí, que tienen, ¿eh? D-Wave, IBM, Xanadu. Estas librerías de Penny Lane son una maravilla, son una verdadera maravilla para Quantum Machine Learning y para simulación de moléculas empleando mecánica cuántica. Entonces, si les gustan esos temas, echen un clavado a Penny Lane. Además, la gente de Xanadu es súper amable. Si le escriben, contestan, son la buena onda, entonces vale la pena conocer su tecnología. Y en fin, ¿no? Hay varios jugadores involucrados.
Este libro que escribió un buen amigo mío, Bob Koech, Bob él fue profesor en Oxford varios años, dejó de ser profesor, se convirtió en el Chief Technology Officer de Quantinuum, y este libro básicamente es un paso hacia la construcción de nociones simbólicas para la programación de computadoras cuánticas. ¿Ven? Porque programar computadoras cuánticas empleando circuitos es el equivalente a utilizar circuitos digitales, ¿no? Ni siquiera es lenguaje ensamblador. Es todavía un nivel, un sustrato más cercano a lo físico de una computadora. Y para nada estamos cerca de tener lenguajes de programación. Adelante, profesor. Ujú. Pues, muy buena pregunta. Hacia allá vamos. Yo diría que en el camino vamos como a la mitad. Porque lo que hacen estas librerías es que se comunican a través de una computadora, se comunican con las computadoras cuánticas a través de APIs. Entonces uno escribe el programa, ¿no? Y a través de APIs uno le envía datos a la computadora cuántica y vienen de regreso. Pero esa API que empleamos tiene que traducirse al lenguaje máquina. Y eso lo hacen los intérpretes o compiladores correspondientes. Entonces, no tenemos todavía compiladores ni intérpretes nativos cuánticos, pero hacia allá vamos. Y la razón por la que cito este libro es porque, en mi opinión, es uno de los mejores avances hacia la simbolización, hacia la abstracción de procesos cuánticos, que después va a dar lugar a la creación de lenguajes totalmente cuánticos, ¿no? El humano seguirá siendo digital, no seguirá, bueno, clásico, pero, pero podremos hacer, en mi opinión, uso más eficiente de propiedades cuánticas como la correlación cuántica o el tunelamiento a través de estos simbolismos y los lenguajes correspondientes. Gracias a usted. Bueno, entonces esto es, y con esto termino esta parte. Ahora, esta parte, hasta aquí llegamos con la parte científica, ¿eh? Ahora vamos a hablar rápidamente del ecosistema cuántico. El ecosistema cuántico básicamente se conforma de tres grandes verticales: las computadoras cuánticas, las comunicaciones cuánticas y los sensores cuánticos. La suma de todas esas tecnologías va a permitir construir espacios de aprovechamiento de la información cuántica para un montón de aplicaciones. Por ejemplo, gravímetros cuánticos, que en México se están produciendo en un programa interesantísimo, del que les voy a hablar en unos minutos, con colegas de la Universidad, perdón, Autónoma de San Luis Potosí, la UNAM, Sinvestad y la Universidad Autónoma de Coahuila. La idea y lo que han estado haciendo y ya tienen un desarrollo a nivel prototipo son gravímetros, sistemas que permiten medir cambios pequeños en el campo gravitacional local, que además el aparato lo pueden mover y lo pueden poner, digo, no al lado porque al lado se quema, ¿no? Pero cerquita de un volcán o cerquita de donde se espera que haya el epicentro, ¿no? En la zona donde inician los terremotos. ¿Para qué querríamos tener algo así? Pues para poder sensar, los sensores cuánticos en algunos casos tienen mayor sensibilidad que los sensores digitales o los sensores clásicos. Esa sensibilidad la podemos utilizar para recolectar datos que, transmitidos a través de canales cuánticos y procesados en computadoras cuánticas, probablemente nos permitieran crear modelos más cercanos, más exactos, más precisos de terremotos, de erupciones. Cuando yo escucho, porque lo he escuchado muchas veces, que es imposible hacer modelos de terremotos, de predicción de terremotos, ¿saben qué es lo que escucho? Es cuestión de disciplina, de voluntad férrea hasta que lo logremos. ¿Por qué? Porque no hay ninguna razón física para creer que no podemos construir un modelo el modelo de predicción de un terremoto. Que es brutalmente complicado, sí, sí es brutalmente complicado, tan complicado que no lo hemos hecho. Es no lineal, es todos los defectos que uno le quiera poner, los va a tener. Pero no hay una razón física fundamental que diga no se puede. Igual que con las computadoras cuánticas. Cuando estas máquinas comenzaron a pensarse teóricamente y a construirse, varios en diferentes medios, ¿no? Decían, no se puede. La primera solicitud de dinero que hice aquí en México para hacer algoritmos cuánticos para problemas de bioinformática, uno de los reviewers dijo, esa es ciencia ficción. ¿Sabe qué fue lo que yo leí? Lo que yo leí es, no sé de lo que estoy hablando, ¿no? Del reviewer. Y lo que leí fue, sigue buscando hasta que lo logres. Entonces, de la misma lógica, la construcción de modelos
para terremotos, pues indignamente complicado, pero tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque zonas como la nuestra sufren mucho por ese tipo de terreno, de desastres naturales. Este puede ser un buen camino, ¿ven? Sensores cuánticos que transmiten información después a través de canales cuánticos, de redes, y que procesamos en computadoras cuánticas. Y como este hay un montón de aplicaciones, ¿ok? Bueno, ejemplos de comunicaciones cuánticas. El protocolo de teletransportación cuántica, que suena como a la película de la mosca, ¿no? Pero que no transmitimos masa, sino información. Ahorita lo vamos a ver, pero para poder entender la importancia, la relevancia del protocolo de teletransportación cuántica, primero vamos a ver un teorema. Este teorema dice que es imposible en el mundo de la computación cuántica, de la información cuántica, crear copias idénticas de un sistema cuántico, de un estado cuántico desconocido. O sea, si yo tengo psi igual a alfa 0 más beta 1, pero no sé quiénes son alfa y beta, solo sé que son números complejos, es imposible hacer una copia de ese qubit. ¿Ok? Y uno diría, pues como el meme, ¿no? En el que sale Kiko, pues así que chiste, ¿no? Porque uno diría, pues no, o sea, por ejemplo, en el mundo de la computación digital, ¿no? Antes de que yo estudiara la maestría y el doctorado, trabajé varios años para la Comercial Mexicana. Mi trabajo ya era programar bases de datos. Pero la primera regla que aprende una persona que trabaja con bases de datos es, haz una copia de la base de datos. No se te ocurra, por Dios santísimo, trabajar sobre la base de datos de producción, porque le cambias los precios a las televisiones, ¿no? Y las vas a vender en 3 pesos, ¿no? Digo que si las compra uno, pues padrísimo, ¿no? Pero eso va a significar que lo corran a uno, ¿no? Bien, entonces, lo primero, haz copia de la base de datos. ¿Y qué datos tiene la base de datos? Pues quién sabe, ¿no? Por eso, o sea, es gigantesca. Bueno, pues esa copia no la podemos hacer con computadoras cuánticas. Esa característica que uno diría, uy, pues como que está muy restringido, ¿no? En realidad es una superventaja. Nos permite, por ejemplo, construir protocolos de criptografía, del que vamos a hablar en un momento, el protocolo BB84, que tiene mayores niveles de seguridad que cualquier otro protocolo de creación de llaves privadas. ¿Por qué? Por la misma razón, porque no podemos copiar información cuántica. Pero el hecho de que no podamos copiar información cuántica tiene una implicación bien importante en comunicaciones, porque todas las comunicaciones, tanto analógicas como digitales, requieren repetidores. ¿No? ¿Por qué? Porque la señal se cae, es un proceso físico, ¿no? Pierde potencia y se cae. Y más se va a caer con computadoras con canales cuánticos, porque lo que estamos enviando son fotones individuales. Entonces, ¿cómo le hacemos para repetir si no podemos copiar? La respuesta es a través del protocolo de teletransportación cuántica. Porque este protocolo, que tiene un canal cuántico y tiene aquí, aunque no esté dibujado, tiene un canal de comunicación clásica, teléfono, por ejemplo, o telégrafo, lo que uno quiera, o una fibra óptica que transmite digitalmente. Este protocolo me permite tomar la información contenida en un qubit que está aquí en este recinto y la voy a poder transferir, no copiar, pero sí el alfa y beta que definen el estado cuántico de este sí que tengo en una caja electromagnética aquí. Voy a poder a través del protocolo de teletransportación cuántica transferir esa misma información a Coahuila, a Boston, a donde se me dé la gana siempre y cuando tenga un canal cuántico. ¿Lo ven? Entonces, el protocolo de teletransportación cuántica es una herramienta que permite sustituir la necesidad de tener repetidores con la transferencia de datos. ¿Ok? Es un paradigma distinto de transmisión de información, pero que podemos utilizar para resolver el problema de creación de comunicaciones cuánticas. Y claro, uno de los epítomes de este proceso es construir Internet cuántico. ¿Ok? El mejor libro que yo conozco a la fecha es este, de un muy buen amigo mío, Peter Rowe, un australiano fenomenal para el tema de información cuántica. Se lo súper recomiendo, sobre todo si les gusta la óptica cuántica, porque Peter es así, ve óptica cuántica y empieza a llorar de la alegría, ¿eh? Y su libro tiene bastante sobre eso. También les recomiendo que vean la producción científica de la Universidad de Delft. Ellos han trabajado muchísimo en el tema de Internet cuántico y de hecho la IEEE tiene un grupo de trabajo para la estandarización de procesos para la creación de Internet cuántico. Entonces, todo esto es no solamente investigación científica que per se es preciosa, sino también tiene ya ramas muy avanzadas en el área industrial y de la creación de estándares. Aquí hay varios ejemplos de gente que está trabajando en el área. Cada una de estas son ligas, entonces cuando bajen la presentación, los va a llevar directamente a las páginas. El Quantum Network Explorer, que es un simulador de redes cuánticas que está padrísimo. El Hub de Comunicaciones del Reino Unido, donde le han metido solo Dios sabe cuántos cientos de millones de libras.
y este que es lo que les decía la Universidad de Delft. Bien, ahora en ciberseguridad cuántica también hay un montón de aplicaciones. El problema fundamental de la ciberseguridad y las computadoras cuánticas es el siguiente. Hay un algoritmo que se publicó en 1994 y una siguiente versión en 1997 que se conoce con el nombre del algoritmo de Shor. El algoritmo de Shor básicamente lo que hace es encontrar periodos de funciones y puede ser utilizado para factorizar números en sus componentes primos, ¿no? Como ustedes saben, la factorización de números enteros en primos es un proceso garantizado que existe por el teorema fundamental de la aritmética, pero nadie sabe cómo hacerlo rápido, sobre todo cuando los primos son muy grandes. Entonces, protocolos de criptografía de llave pública, particularmente RSA, descansan sobre la conjetura de que factorizar números enteros es muy difícil computacionalmente, o sea, que requiere mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? Pues décadas o siglos, inclusive con supercomputadoras. Bien, entonces se vuelve financieramente inviable hacer el intento de hackeo de RSA, porque si voy a tener que utilizar supercomputadoras y me tardo décadas, pues otra vez como decía Kiko, ¿no? Pues qué chiste, ¿no? Entonces, ese es el tema, ese es, digamos, el estado del arte, ¿no? En computación digital. Nadie sabe si existen algoritmos digitales o si podríamos construir algoritmos digitales para factorizar eficientemente números enteros. Nadie sabe. Hasta hoy es un problema NP y hasta ahí queda. O sea, hasta hoy todos los algoritmos desarrollados requieren mucho tiempo. Pero si utilizáramos Shor y, perdón, pensé que tenía preguntas, ¿no? Ok, gracias. Si utilizamos el algoritmo de Shor y una computadora robusta, una computadora cuántica más o menos como las que vamos a tener en 10 años, que es lo que los roadmaps de IBM, de Google, de Microsoft predicen con toda claridad, sí vamos a poder quebrar RSA. Y si quebramos RSA, uno diría, ay, bueno, pues sí, pero pues no creo que vayan a utilizar una computadora cuántica para hackearme la tarjeta de crédito, ¿no? Pues no, la mía no, este, la de nosotros no. Pero ¿qué tal hackear una blockchain? Por ejemplo, en el TEC, los egresados del instituto, además de que tienen pues, todo el proceso legal, ¿no? Ante la SEP, etcétera, los títulos del TEC, toda la información está almacenada en blockchain, en una blockchain del TEC. ¿Para qué? Para que si el estudiante o el ex estudiante se quiere trabajar a Alemania, ¿no? Y le piden la evidencia de que efectivamente estudió en el TEC, el empleador lo puede revisar rápidamente desde su escritorio, ¿no? Diga, pues, a ver, sí, aquí están las claves, ¿no? Accede a la blockchain del TEC y ahí encuentra la información. ¿Qué tal hackear la blockchain? Da de miedo, ¿no? Entonces, el plazo que tienen las empresas para protegerse ante ataques que en algún momento van a pasar con computadoras cuánticas y el algoritmo de Shor es entre 10 y 15 años. ¿Eh? Y uno diría, oye, pero pues, IBM difícilmente va a prestar sus computadoras para eso, ¿no? Pues claro, no va a ser con IBM, pero sí puede ser con otro producto. Porque piénsenlo, las computadoras en los 60 las hacía pues, IBM, ¿no? Y otras compañías selectas, ¿no? ¿Cómo se llama esta compañía? Unisys, ¿no? Burroughs. Pero al paso del tiempo, por ejemplo, en los 90, cuando yo egresé de la carrera, terminé la carrera en el 94, fui director de sistemas de una empresa a los 2 años siguientes. Pero la empresa tenía una producción muy grande, colaboraban conmigo 200 técnicos y como 50 ingenieros. Y requeríamos computadoras todo el tiempo, pero comprar computadoras estaba complicado porque era muy caro. No era financieramente viable hacer algo así. Pues, ¿qué hicimos? Compramos los componentes. Y ahí las armábamos en la empresa y todo funcionaba muy bien. Entonces, lo mismo va a pasar con las computadoras cuánticas. No digo que podamos ir a República El Salvador y deme mi procesador cuántico, y que se lo vendan a uno ahí en la Friki Plaza, pero chances are, si lo ven, o sea, de que vamos a poder tener computadoras cuánticas mucho más baratas y poderosas. Ver el trabajo, por ejemplo, de Orca Computing. Orca Computing, como Xanadu, están produciendo procesadores cuánticos con óptica cuántica, o sea, que trabajan a temperatura ambiente. Así es que en algún momento va a existir la tecnología disponible para que el algoritmo de Shor pueda ser empleado, ¿eh? Y eso representa un problema serio para las compañías. Más aún cuando puede ser que robemos información hoy para desencriptarla para cuando esté la plataforma puesta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que hay que hacer es proteger a las empresas y para eso, bueno, para eso hay varios caminos. Uno de ellos es utilizar protocolos de poscriptografía cuántica, que tal el nombrecito, ¿eh? Pero que ya existen el estándar, este es un trabajo que hizo el NIST
el equivalente al CENAM en México, pero en Estados Unidos, en los últimos 7 años ya hay una primera lista de protocolos estandarizados poscuánticos, esto es que aguanten el ataque, que son inmunes al ataque de algoritmos cuánticos conocidos. Vayan ustedes a saber si en 5 años llega alguien que pueda atacar a estos, ¿no? Así es el mundo de la criptografía, pero hoy por hoy esto es lo mejor que tiene el mundo para proteger empresas, organizaciones, gobiernos. Em, Ahorita les voy a mostrar dos documentos del Foro Económico Mundial que trabajan en eso, pero antes de eso, esa es la parte, digamos, nasty, ¿no? Esa es la parte que uno dice, ay, la computadora cuántica como que representa un pequeño problemita, ¿no? A los sistemas de ciberseguridad. Pero hay otra parte bonita que es, podemos utilizar computadoras, sistemas cuánticos, ni siquiera computadoras, podemos utilizar sistemas cuánticos, canales cuánticos, para hacer distribución de llaves privadas. Hay, en el mundo de la ciberseguridad, de la criptografía, hay dos paradigmas de protección de datos, de codificación de datos. Los que emplean llaves privadas, o sea, que son conocidas en principio o que deberían de ser conocidas solamente por el destinatario y el remitente, las claves que empleamos para codificar información, y la criptografía de llave pública que se creó en los finales de los 70, este, y que es la que utilizamos básicamente para comprar cualquier cosa en Internet. La razón de ser de la criptografía de llave pública, este tipo de criptografía nació por un problema que tiene la criptografía de llave privada, que es garantizar la seguridad de las llaves privadas. No hay forma conocida de hacer eso. Un ejemplo archiconocido fue la razón por la que, o una de las muy poderosas razones y principales razones por las cuales los nazis perdieron en la Segunda Guerra Mundial, fue porque los aliados, particularmente God Almighty, Alan Turing, con su equipo lograron descifrar el código Enigma. El código Enigma es un ejemplo de un sistema de criptografía de llave privada, pero que los aliados encontraron, sobre todo el equipo de Turing, encontraron cómo calcular las llaves privadas que empleaban los nazis. ¿Lo ven? Entonces, hay mucho de matemática, mucho de ingeniería y mucho de ingeniería social en las llaves privadas. La metodología conocida con el nombre del BB84, ¿por qué creen que se llama el BB84? Porque uno de sus creadores es Charles Bennett, B. El segundo, Gilles Brassard, B. ¿Y cuándo creen que lo hicieron? En 1984, después se llama el BB84. El protocolo que hizo Arthur Eckert fue inventor en Oxford, lo hizo en el 91. Entonces, este protocolo de Arthur se llama el AK, Arthur Eckert, de 1991. Estos dos protocolos, el primero emplea básicamente medición de sistemas cuánticos y el teorema de la no clonación. El segundo emplea correlaciones cuánticas. Sirven para crear llaves privadas con niveles de seguridad mucho mayores que los que conocemos en el mundo clásico, en el mundo de la física clásica. ¿Eh? ¿Por qué? Porque cuando medimos un sistema cuántico lo alteramos en lo general. Entonces esa alteración se puede detectar, ¿eh? A diferencia del mundo digital. ¿Saben ustedes? Les voy a pasar un tip pues, a todos los jóvenes que quieran ser consultores. Una de las reglas que todo consultor tiene que aprender es nunca hablar de sus clientes ni en aviones ni en elevadores. ¿Saben por qué? Porque no sabes quién te está escuchando. En el elevador, pues a lo mejor viene el director de la empresa contraria, ¿no? Le están dando datos. En el avión, pues a lo mejor adelante viene la persona de la que estás hablando, alguien que lo conoce, y no hay forma de controlar la información que uno esté emitiendo, ¿lo ven? Lo que yo diga se esparce y se escucha igualito que como lo dije. En el mundo de la física cuántica no es así. Entonces aprovechamos esa característica para construir protocolos de llave privada. Bueno, otra súper aplicación de la tecnología cuántica en comunicaciones, generación de números aleatorios, que es endiabladamente complicado de hacer en el mundo digital, en el mundo clásico en general. Mucha gente cree que es fácil hacer números aleatorios y no es cierto, es de lo más complicado que hay. Con mecánica cuántica lo podemos hacer y de manera mucho más sofisticada en el sentido de la seguridad de que son aleatorios que en el mundo clásico. Bueno, este es un artículo que escribí con Quantinum, de hecho, y con los colegas del Banco Interamericano de Desarrollo sobre cómo utilizar tecnología cuántica para proteger blockchain de ataques de computadoras cuánticas. Pues ahí está. Ese es uno de los artículos que subí al Drive y también es Open Access, tú lo pueden bajar de Scientific Report sin problema. Bueno, estos dos papers de los que voy a hablar, que publicó el Foro Económico Mundial en 2022 y 2023, de los cuales yo soy coautor, yo tengo el honor de trabajar en un think tank del Foro Económico Mundial en materia de ciberseguridad cuántica y tecnología cuántica en general. Pues este artículo que habla sobre cuáles son los diferentes caminos que las compañías
pueden seguir para transitar hacia el mundo de la tecnología cuántica de manera segura. Esto es entender las implicaciones del algoritmo de Shor, cómo pueden proteger sus sistemas y, en fin, ¿no? Todo el camino que pueden seguir, así como, digamos, una serie de mejores prácticas están contenidas en este documento y en este otro. También están en el Drive, les puse, y si quieren bajarlos del sitio del Foro Económico Mundial, aquí vienen las ligas. Bueno, ahora, ¿me queda cuánto tiempo? Me quedan 6 minutos. Ok, voy a apurarme, gracias. Ahora les voy a hablar rápidamente bueno, esto lo tocamos rápido ya al principio, pero para redondear, este es el ecosistema de computación cuántica. A ver, expliquemos ustedes esto. Esta gráfica, este slide, tiene las fotografías de 8 de los fundadores del cómputo cuántico en primera y segunda generación. La razón por la que la pongo es porque quiero que vean lo nueva que es esta disciplina y las grandes posibilidades de desarrollo que tenemos. De todos ellos, solamente Richard Feynman ya no está con nosotros. Todos los demás no nada más siguen vivos, siguen trabajando. David Deutsch se da sus vueltas por Oxford. Yo tenía el privilegio de compartir la oficina con David. Nunca iba, ¿no? Pero cuando iba, pues era toda una celebridad estar con él, ¿no? Peter Shor fue el hombre que inventó el algoritmo de Shor y así. Entonces, todos ellos siguen trabajando y eso les da una muestra muy clara de lo nuevo que es este campo, ¿ok? Y de las grandes oportunidades de desarrollo que hay. Las compañías de las que les hablé hace rato, ¿no? Que producen tecnología cuántica, particularmente computadoras, las compañías pequeñas. Y esta es la gráfica que de las que les hablaba de las patentes. En 2020, el número de patentes otorgadas fue poquito más de 1,100. Eso es nada. Esta gráfica la saqué de una página que se llama lens.org, que básicamente conjuga las bases de datos de Europa, Estados Unidos, Japón, Canadá, prácticamente todo el mundo, incluyendo algo de China, no todo de China, pero sí una buena parte de China. Entonces, 1,100 patentes es nada en el mundo tecnológico. Ustedes revisan el número de patentes que se han otorgado, por ejemplo, en el mundo de los hidrocarburos, del petróleo, hablamos de decenas de miles cada año. Entonces, este es un súper indicador de que hay mucho por hacer y en consecuencia hay muchas posibilidades de crecimiento, ¿eh? Estos son cuatro, es el conjunto total de papers del Foro Económico Mundial sobre materia de tecnología cuántica. Los dos primeros hablan de principios de gobernanza, que es un tema bien importante para buscar la forma en la que todos los países, no solamente los que hoy, los ricos que pueden invertir en la producción de tecnología cuántica, sino todos los que participamos en el concierto de las naciones, podamos buscar el beneficio en diferentes áreas de la tecnología cuántica. De eso trata este documento, vale mucho la pena leerlo. Principios de computación cuántica, ¿no? Y los otros dos de seguridad que les mencioné hace unos minutos. Bueno, el ecosistema cuántico mexicano se compone de un montón de personas. Para darles una idea, aproximadamente el 90-95% de quienes somos investigadores activos en el área, formamos parte también de la División de Información Cuántica de la Sociedad Mexicana de Física. Esos son algunos de los colegas que quería yo mencionar en esta reunión. Todos ellos, pues, ilustres científicos mexicanos que han hecho varias contribuciones importantes. Por ejemplo, este laboratorio de Simvestar de tecnologías cuánticas es una chulada, ¿no? De veras es una cosa preciosa. Trabajan en la construcción de protocolos BB84. Quien dirige este laboratorio es la doctora Karina, muy querida colega de toda la comunidad científica. El profesor Roberto Ramírez, que trabaja en óptica cuántica, y así cada uno de los soldados que están aquí han hecho contribuciones importantes, ¿no? Cuando bajen la presentación también están las ligas de sus sitios, ya sea de los personales o de sus grupos de investigación. Y este es el documento que contiene el conjunto de tecnologías cuánticas en las que hemos estado trabajando en México en los últimos años. Ese es un esfuerzo, es el resultado de un esfuerzo bien importante de la División de Información Cuántica que lideró el que entonces era su presidente, Eduardo Gómez, colega de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y en este documento hay varios proyectos que cumplen con la característica de ser al menos regionales, si no nacionales, que tienen diferentes niveles de avance en el TRL, ¿no? Que es, TLR, perdón, que es digamos, los diferentes niveles de madurez tecnológica de un proyecto. Vale mucho la pena leerlo para darse cuenta de las cosas que hemos estado haciendo en el país y de cómo, si queremos hacer los doctorados que nos interesan en México en la parte experimental teórica, aquí podría haber un buen campo de trabajo, ¿ok? Bien, esto ya rapidísimo es mi laboratorio, son los temas en los que trabajamos.
algoritmos cuánticos, caminatas cuánticas, biología cuántica, etcétera. Algunas de las publicaciones que hemos tenido, este es el libro más reciente que escribí con un colega chino, con Fei Yang. Es un artículo que escribimos, el primer artículo que escribimos sobre biología cuántica, que es análisis de redes de mutaciones empleando caminatas cuánticas. Y en fin, varias publicaciones más que algunas de ellas les van a encontrar en Drive. Este es el muro de Facebook que construí hace tiempo, Quantum Information Science and Technology in Latin America. Aunque el nombre esté en inglés, casi todo el mundo escribe en español. Se vale escribir en inglés, español, francés y portugués, que es los idiomas que tenemos en América Latina. Y aquí hablamos de un montón de cosas, desde búsqueda de trabajo, oportunidades de investigación, en fin, ¿no? Entonces, si les late escuchar lo que estamos haciendo en América Latina, únanse y ahí vamos a circulamos mucha información. Este es un curso de computación cuántica que grabé hace ya algunos años, en 2017. Está en español. El objetivo de este curso, que son 40 horas de formación, es abrir la puerta. Miren, el inglés es la lengua franca de la ciencia. Quien no habla inglés en la ciencia realmente está en un problema muy serio, ¿sí? Pero al mismo tiempo, no tiene que ser el acceso a una lengua una razón para no poderse formar. Entonces, si tenemos problemas con el inglés, en lo que mejoramos, en paralelo podemos aprender computación cuántica. Y para eso hice este curso, totalmente gratuito, siéntese con la libertad de acceder. Yo espero el próximo año tener tiempo de hacerlo un poco mejor, ¿no? Con un poco más de edición, pero por lo pronto aquí hay un montón de material que pueden utilizar para aprender los básicos de la computación cuántica, principales algoritmos, etc. Esta es la página del grupo de investigación, si le quieren echar un ojo a las publicaciones que tenemos. Quantum Latino es un evento que hacemos cada año, aunque el próximo año no lo vamos a hacer, sino en 2025. Y el objetivo de Quantum Latino es ser un escaparate de lo que hacemos en materia de ciencia, tecnología y emprendedurismo en tecnología cuántica. Acaba de pasar la última edición, la hicimos la semana pasada en Perú, y ahí está. Busquen en esta liga, ahí viene toda la información, el canal de YouTube, todos los videos de las presentaciones, etc. The Quantum World Day es una iniciativa mundial de la que soy representante en México. 14 de abril, entonces invítenme el 14 de abril para que vengan a hablar de computación cuántica, con todo gusto lo hago, ¿ok? O en esos días. Em, y conclusiones. Hay muchas que podríamos sacar, pero miren, esta fue la primera computadora que yo programé. La compré en Tepito, tenía yo 9 años, la compré con la lana que saqué boleando zapatos, vendiendo libros usados y siendo cerillo, en la Comer, de hecho, la Comer como que me ha perseguido toda la vida. Y esta, 40 años después, poquito, no, no tanto, 30 años después, fue la primera computadora cuántica que programé. Este es el procesador cuántico de D-Wave, el primero que salió, ¿ok? ¿Por qué pongo esto? Porque en menos de la mitad de un ciclo de vida, 30 años, tuve acceso y podríamos ponerlo entre la necesidad y el privilegio de tener acceso a dos de las tecnologías más importantes del siglo XX y el siglo XXI. ¿Qué creen que les va a pasar a ustedes? Mínimo les va a pasar esto, si no es que más, ¿eh? Si no es que les toca vivir 2 o 3 revoluciones más de tecnología. Entonces, aquí estoy predicando entre conversos porque qué es lo que sigue que les diga es que la matemática y la física, la computación son los pilares fundamentales de esa tecnología. Pero bueno, eso ustedes ya lo saben y tan lo aman que está en una de las grandes instituciones de este país en esa materia. Pero el punto es este, vamos a vivir un montón de cambios tecnológicos más todavía y el punto es aprovecharlos. ¿Para qué? Para crear un mundo en el que quepamos todos. ¿Ven? Cuando yo pienso en este país, al que amo con locura juarista, y esa ha sido mi bendición y mi desgracia, pienso en que una de las cosas que más me disgustan de este país es que nos encanta ponernos adjetivos y etiquetas. Este es de escuela pública, este es de escuela privada, este es negro, este es blanco, este es chaparro, este es alto, este es gordo, este es flaco, todos somos mexicanos. No hay necesidad de dividirnos, al contrario, hay necesidad de unirnos, de trabajar, porque todos estamos del mismo lado de la cancha. Estamos del lado de la cancha del progreso, del crecimiento. No hay mayor felicidad para mí que ver triunfar a mis estudiantes y a los estudiantes de otras universidades. ¿Ven? No importa de dónde vengan, ni qué, no me importa, lo que importa es que triunfen. ¿Por qué? Porque el brillo que hay en los ojos de quien logra crecer, eso es una bendición. Eso es algo que representa mucho trabajo
y que realmente es el culmen, es el verdadero pago del trabajo de un investigador, de un científico, de un profesor. Entonces, necesitamos construir un mundo en el que quepamos todos y vamos a comenzar por un país en el que quepamos todos. Un país en el que los estudiantes no digan, perdón por la expresión que voy a utilizar, pero que es muy usada en el norte, es mejor 3 años de rey que una vida de buey. O sea, es mejor 3 años de vivir de lo ilícito, aunque sé que me van a matar, que estar 30 años trabajando como burro sin recibir recompensa, porque así fue como le pasó a mi papá, que estudió, no a mi papá, no, sino en este ejemplo, de técnico en refrigeración y trabajó como burro y nunca se compró ni siquiera una casa de Infonavit. Hay que construir un país en el que quepamos todos y quepamos bien. Y para eso tampoco hay necesidad de inventar el hilo negro. La ciencia y la tecnología son vías regias para crear ese progreso económico en el cual podamos justificar, decirle a un hijo, vas hasta el doctorado y olvídate de todo lo demás. ¿Por qué? Porque ahí vas a encontrar no solamente una forma de crecer plenamente en lo intelectual, en lo mental, sino también una forma de vivir muy decorosamente. Yo les agradezco muchísimo su tiempo y la atención que me han puesto y estoy para servirles cualquier duda que tengan. Gracias. Sí, eh, eh, ¿Qué consejo daría usted para, digamos, llevar una vida académica relacionada a este tema y también incorporarse al mundo laboral, digamos, no únicamente la academia? Ya. Gracias por la pregunta. Bueno, yo lo primero que les recomendaría es mínimo hagan una maestría, pero si pueden hacer un doctorado, mucho mejor. Porque realmente el nivel de expertise que se requiere hoy por hoy en el mundo del cómputo cuántico, ya hay diferentes opiniones ahí. Hay colegas que dicen que ni la maestría es necesaria. Yo estoy en total desacuerdo con eso. Eso va a pasar dentro de 30 años, ¿no? Como hoy sucede con el cómputo digital, que puede estudiar inclusive una carrera técnica y tener un camino decoroso. Pero hoy por hoy, el nivel de conocimiento exigido para avanzar esta disciplina requiere mínimo una maestría y de preferencia un doctorado. Ahora, en combinación, en paralelo, busca estancias en la industria, ¿no? Si te gusta el tema de la industria, busca estancias. Y hay un montón. Con IBM, con Sandbox. Yo tengo una muy buena relación con Sandbox. Puedo recomendarte con quién hablar para buscar para todos ustedes, por supuesto, para tener una estancia. En Xanadu también lo pueden hacer. Hay un montón de compañías que están muy bien fondeadas, que tienen bastante dinero y que lo que están buscando es talento, ¿no? Talento para colaborar y para crecer. Entonces, para quienes participan como estudiantes de posgrado, ¿no? De maestría, doctorado con esas compañías, es una súper oportunidad de ver cómo aplicar el conocimiento, de construir currículum para seguir creciendo en esa línea. Esa es mi recomendación. Gracias por la pregunta. Adelante, por favor. Eh, quienes han, supongo que quienes están más interesados en esto de la computación cuántica son los bancos, por el asunto de las transacciones. Bueno, la pregunta es si se han acercado los bancos con ustedes para preguntarles, oye, ¿cómo implanto los algoritmos cuánticos para criptografía? Esa es la pregunta. Ok, sí, la respuesta es los bancos y diría yo las instituciones financieras en lo general em, y de hecho esto es una cosa tradicional de esa área. Las instituciones financieras se distinguen por ser early adopters, ¿no? Los primeros en comprar supercomputadoras como las Thinking Machines, de las que, si la memoria no me falla, Feynman era inversionista, fue American Express y otras compañías de ese estilo. Entonces la respuesta es si están muy interesados y si hay acercamientos, ¿no? Tanto de la industria financiera como de la industria farmacéutica, que es otra de las potenciales grandes beneficiarias del desarrollo de algoritmos cuánticos. Programas, por ejemplo, ya muy bien establecidos de investigación y desarrollo tecnológico, investigación aplicada y desarrollo tecnológico en materia cuántica con bancos. Hay un programa súper interesante de BBVA con la compañía de un buen amigo mío, de Romano Ruz. La compañía se llama Multiverse.
y ellos se dedican específicamente al desarrollo de algoritmos cuánticos para problemas financieros, es gente para portafolios financieros. Entonces, sí, la respuesta es sí, y sí hay acercamientos, y más que acercamientos, o sea, ya hay programas de investigación aplicada y de desarrollo tecnológico. Ahora, esto va a tomar tiempo, ¿no? Eso es una cosa que hay que subrayar con todos los clientes con los que trabaja uno. Con los que yo trabajo, eso es lo primero que les digo, es el cómputo cuántico es una disciplina que hay que construir ahora para poder cosechar, no mañana, sino en unos años, ¿no? Lo que sí es que quien no siembre ahora, pues sí se puede enfrentar al pequeño problemita de que lo hackean y no se dé ni cuenta de por dónde vino, ¿no? Em, pero sí, eso es importante decirlo a las compañías porque hay mucho hype. Este, pues es parte de del crecimiento de una rama de la ciencia, ¿no? Y de la industria, que se crean pues expectativas exageradas de lo que en realidad puede pasar. Pues parte del trabajo de responsabilidad social que los científicos tenemos es decirle a las empresas, a ver, sí, pero en esta lógica, ¿no? Sí, pero en estos tiempos. Pues hay que construir, ¿no? De tal suerte que no haya pensamiento mágico, sino programas de trabajo nacionales. Y la verdad que pues es que la gente de banca, la gente del sistema financiero, pues están acostumbrados a vivir cosas muy complejas, entonces entienden rápidamente este tipo de cosas y se pueden construir programas de trabajo como los que ya existen. ¿De qué? Gracias por la pregunta. Adelante. Buenas tardes. Una pregunta. Bueno, son dos. La primera sería, ¿cómo saber que una tecnología de verdad es viable, por ejemplo, para una tecnología cuántica? Una aplicación es viable para una tecnología cuántica. Ujú. Por ejemplo, pues, no tiene caso hacer un hola mundo cuántico. Y la segunda es, por ejemplo, yo ya estoy empezando a ver esta me gusta en el SIC, hice servicio social, y Ujú. ahí empecé a hacer bueno, quiero hacer mi tesis de tecnología cuántica, entonces ya empecé con librerías como Lambek y Qiskit. Ujú. Entonces, ¿usted tiene un grupo, por ejemplo, para principiantes? O porque, por ejemplo, ir hasta maestría, pues se me hace que podemos obtener un poco de experiencia por lo mientras. Entonces, esas serían mis dos preguntas. Ok, gracias. De la primera era, ¿cómo detenías una aplicación? ¿Cuál tecnología sería buena para empezar con otras? ¿O cómo sabes que una tecnología es buena para algo cuántico? Híjole, qué buena pregunta, ¿eh? Porque la respuesta es que nadie sabe. Em, Hoy lo que tenemos es una efervescencia de diferentes tecnologías, plataformas, pero que realmente hay que probar porque no hay estándares todavía. Están en proceso de construcción. Em, sí, yo colaboro con un equipo de la IEEE en el análisis y construcción de estándares para comunicaciones cuánticas. Y es eso, o sea, no hay, bueno, inclusive, por ejemplo, en computación cuántica, la noción de complejidad computacional todavía no está bien definida para todos los modelos de cómputo. Está más o menos, digamos, razonablemente bien definida para el modelo de circuito, pero para el modelo basado en la ecuación de Schrödinger, no. Como se cuenta es pues, con el reloj, ¿no? ¿Cuánto tiempo se tardó? Entonces, realmente la respuesta a esa pregunta es, el trabajo en comunidad te va a dar mucha información. Las comunidades en computación cuántica, en computación en general, juegan un papel súper importante. Escuchar a los colegas este ya trabajó con Qiskit. Por ejemplo, una de las críticas que yo tengo de Qiskit es la sintaxis pareciera que la pensaron en hacerla complicada, ¿no? Es como la sintaxis, pues, no sé, de C, ¿no? Que uno dice, pero es que no la podían hacer un poquito más sencilla, ¿no? O sea, sí es poderoso y todo, pero por Dios santísimo, ¿no? Este, tiene esa dolencia, ¿no? Que es una dolencia importante cuando uno comienza a construir programas grandes, y dice uno, oye, pues ya llevo 2000 líneas y esto ya se convirtió en un viacrucis, ¿no? Entonces, las tecnologías tienen eso, tienen algunas características buenas, otras tolerables, otras que terminan siendo un problema al paso del tiempo, pero es precisamente la retroalimentación en comunidades lo que permite mejorar. No identificar y decir, no, esto realmente hay que cambiarlo, ¿no? Esto funciona muy bien, ¿no? Y así ir mejorando las herramientas, porque estándares no hay todavía. Entonces, mi respuesta ahí más bien sería formar parte de esas comunidades que permiten identificar lo bueno y lo que hay que cambiar de las tecnologías existentes.
Y de lo segundo, bienvenido. O sea, en mi grupo de investigación hay trabajo para todo el mundo. ¿Vale? Desde quien esté en la licenciatura hasta quien quiera hacer un postdoc, siempre hay un tema en el que podemos trabajar. ¿Ok? Gracias a ti, gracias por tus preguntas. Bueno, con eso, con esta última pregunta terminamos. Salvador, te agradecemos esta participación. Gracias a La ti. verdad es que muy interesante. Muchas gracias. Gracias, gracias. De parte de la Reunión Nacional Académica, te entregamos un reconocimiento Ah, que vale, muchas gracias. y un par de presentes. Pues muchas gracias a todos por asistir. Y ya afuera se encuentra la sesión de pósters, si quieren echarles uno. Muchísimas gracias, estoy para servirles, con todo gusto contáctenme y platicamos más de computación cuántica. Gracias, vayan. Ay, qué amable, muchísimas gracias. Qué bueno, te lo agradezco. Vas a ponerlo aquí, muchas gracias. Esto, deja que lo Si ponga quieres, aquí. es mejor guardar acá. Yo creo que se lo voy a poner aquí. Pero si me está en Querétaro y Karina es Karina Jiménez. Ajá, exactamente. Yo estudié con ella. ¿En serio? Acá es mi compañera de. Qué buena onda. Sí, pues ya estás